Buenas noches, alumnos, ¿qué tal? Buenas noches, disculpe por la demora, tuve un problema de conexión, pero bueno, ya estamos nuevamente. Me presento y le damos bienvenida a las conferencias magistrales de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. Vamos a hablar acerca del curso de gestión empresarial orientada al recurso humano. Soy el docente Carl Jacobsen Ciccarelli. Tengo un MBA en coaching con especialidad en educación y vocacional. Tengo un máster en programación neurolingüística e hipnosis ericksoniana. Tengo un bachiller en administración y soy técnico en marketing profesional. Tengo un poco más de 16 años de experiencia en empresas transnacionales del sector de consumo masivo, retail, agroindustrial, fondos colectivos, tecnología de la información y educación. Vamos a ver el tema número 1 o unidad número 1 referente al tema, y hoy día vamos a hablar acerca de la nueva normalidad en el trabajo. Estos son los puntos que vamos a ver el día de hoy. Cómo prepararnos para esta nueva forma de trabajar, la nueva normalidad en los espacios de trabajo. Las organizaciones también se benefician de la flexibilidad laboral, que también lo podemos asumir como un reto. La nueva normalidad, que el 60% de las empresas apostará por los modelos flexibles de trabajo. 5 nuevas formas de trabajo flexible. Y vamos a ver un caso práctico para debatirlo en clase. Nuevamente, les disculpo el caso por la demora en la conexión. Continuamos con la clase. Muy buenas noches con todos. Siendo hoy 10 de mayo de 2022, vamos a por todas. ¿Cómo prepararnos para esta nueva forma de trabajar? Ustedes han dado cuenta que desde que empezó la pandemia del COVID-19, nos ha obligado a replantear muchas cosas. Desde su punto de vista, ¿cómo ustedes han replanteado su forma de trabajo? ¿Se han reinventado? ¿Están trabajando aún en home office? ¿O están todavía trabajando en el modo remoto? ¿O en el modo ya siguen en el modo presencial? ¿Algunos ya han vuelto? ¿Cómo se han preparado para esto? Ivette, Buenas noches, profesor. ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, en mi caso, con todo el tema de la pandemia, pues la empresa lanzó unos nuevos procedimientos, ¿no? Unos nuevos procedimientos de ingreso a planta, ¿no? Y también home office para personal empleado más que nada, pero el personal operativo tenía que hacer su monitoreo diario de salud. Si presentaba algún síntoma como resfrío o gripe, no podía ingresar a planta. Teníamos un personal de salud que controlaba la temperatura al ingresar, tenían que pasar a lavarse la mano, desinfectar, control de temperatura, y ingresaban a sus puestos de labores, ¿no? Eso fue uno, y en caso de, porque sí hemos tenido casos, ¿no? Que ingresaban bien, pero después comenzaban con la tos, comenzaban con en el resfrío, ¿no? Los ojos se les irritaban, y por motivo de ello, pues los aislábamos, ¿no? Que había un tipo, una carpa se hizo, porque tenemos como 14 plantas acá en Lima, de unas carpas de aislamiento. En estas carpas de Dani, aislamiento no. se He ponían, escuchado temas pues, que investigadores para llevar. Por favor, alumnos, los que se vayan conectando, por He escuchado favor. asociado. Solange, apaga tu audio. Ahora sí, por favor, antes Eh, de que sigas, Ivette, por favor, a los alumnos que están ingresando, por favor, mutearlos y para que el profesor y la persona que está interviniendo pueda continuar con normalidad. Muchísimas gracias. Sí, continúa, Ivette. Como le decía, ¿no? Entonces, nombramos unas carpas para aislar a las personas que puedan presentar síntomas o pasen a ser sospechosos, ¿no? Como de COVID-19. Contamos con el servicio de salud, en este caso de Medcorp, quienes iban a sus casas a tomarles la muestra. Eso ya corría por la empresa, los pagos, ¿no? Y teníamos el médico ocupacional, quien otorgaba pues los descansos médicos. Al inicio fue 14 días,
después con los cambios de 10 días y ahora actualmente con los 7 días, ¿no? Un Ujú. tema de que son positivos, ¿no? Y con Así es. vacunas y todo ello. Entonces, el trabajo de bienestar social en ese entonces, como nos agarró de sorpresa, era llamar a los colaboradores, preguntar cómo estaba el entorno, ¿no? Pero ha sido un cambio bueno también porque nos ha dejado buenas costumbres, ¿no? El de lavarse las manos, el de desinfectarse y todas esas cositas o de los zapatos, ¿no? Al inicio que todo fue todo un procedimiento, un protocolo, el distanciamiento, ¿no? Bueno, nosotros aplicábamos de 2 metros. ¿No? Y entonces Exacto. se han lanzado procedimientos, se ha respetado los descansos médicos, ¿no? Descansos médicos, positivos, negativos. Entonces, esa es la forma en la que nos hemos preparado, ¿no? Ahora ya al 2022 está controlado. Ahora somos 5 casos, ¿no? Pero son 5 casos, pues, que no necesitan balón de oxígeno, que no necesitan estar hospitalizados, ¿no? Como al inicio de 2020, pues, sí se necesitaba todo el apoyo, ¿no? Y bueno, la empresa en la que trabajo es muy buena en realidad porque adquirió balones de oxígeno, les dábamos a los trabajadores, ¿no? Gratis, no cobrábamos adicional a eso, ¿no? Entonces, era una Excelente. forma de apoyarlos a ellos también y a sus familias, ¿no? Porque han perdido a sus esposas, a sus papás, mamás, entonces Ujú. ha sido bastante lamentable, ¿no? Así es, hace una acumulación de muchas cosas, no solamente en lo laboral, sino también en lo emocional. Así que muy buena labor la que ha hecho tu empresa, excelente. Aunque desde el principio sí ha sido difícil, se han podido adaptar, porque esto es más un tema de poder adaptarse a tiempos modernos, ¿no? A la adaptabilidad más que todo. Buenísimo, Ivette. Sí. Sheila nos pone home office, fue difícil al principio, pues no sabía usar el Meet y después era un poco estresante el hecho de que la red fallaba, hubo que capacitarnos bastante. Eso es correcto. La nueva normalidad en el trabajo es el tema de hoy. Así es. Es todo, ¿no? Es cómo nos hemos arraigado a estos cambios, ¿no? Si bien es cierto, algunos muy pocos ya han estado volviendo más el tema operario, pero creo que hay gran parte de empresas que aún siguen cuidando a sus trabajadores y siguen cuidándolos y siguen manteniéndonos, como en el caso que Ivette nos menciona, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los casos han disminuido es porque las personas se están cuidando más, ya no hay estos casos que llevan al tema del balón, ¿no? Entonces, buenísimo desde ese punto de vista. Excelente. Entonces, continuando con este punto, la pandemia nos ha obligado a replantearnos. Entonces, una de ellas ha sido la nueva forma de trabajar, espacios de trabajo adoptados para respetar la distancia social. Entonces, si algunos han regresado ya a la normalidad, hay que aún respetar los espacios. Lo que nos toca hacer es prepararnos y ser resilientes en este punto. No hay vuelta de hoja. En este punto, las organizaciones, al igual que la sociedad, deben prepararse para hacer una buena transición exitosa hacia la nueva normalidad. Son cambios que ya se vienen vislumbrando, pero la pandemia del COVID-19 ya aceleró de manera constante. En realidad, ha sido para bien. Si lo hablamos, no hablamos en el tema de pandemia, pero nos han acelerado de una manera para poder adaptarnos a los nuevos temas de la sociedad, porque ya hay empresas, sí, es cierto, en América y en Europa, que la mayoría trabaja desde su casa y tratan de cumplir las actividades. Entonces, nosotros nos hemos adelantado años luz, porque sí, aún en el Perú estábamos atrasados en el nivel laboral. Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Creo que ya la gente se pudo adaptar, aunque como nos comentaba, Sheila nos dijo, no, me costaba ingresar al Meet, a algunos les costaba ingresar al Zoom o al Microsoft Teams, pero bueno, ahora creo que es parte de su día a día, ¿no? Y se están adaptando de la mejor manera, ¿no? Y a veces también sirve mucho esto, porque en vez de tener reuniones de repente en provincia, creo que el tema de la conectividad nos apoya mucho, ahorro en gastos, ahorro en costos, en movilidad, en dónde quedarse. Entonces, esto nos ayuda en ahorrar sistemáticamente todos esos temas. Entonces, en pocas palabras, la transformación digital en las empresas y sobre todo el tema de la flexibilidad laboral han venido avanzando firmemente. Hoy en la realidad exige un flujo de trabajo
y una fuerza laboral mucho más ágil y eficiente. Como una respuesta a esta necesidad global, se va a proponer y comentar en estos momentos diversas prioridades para perfilar la nueva forma de trabajo. Y la primera es regresar al trabajo con confianza y con seguridad. En este punto, las organizaciones necesitan analizar desde el punto de vista táctico y estratégico quiénes, cómo y cuándo volverán al lugar de trabajo y planificarlo a corto y largo plazo con bases a tres acciones. La primera es preparar los espacios de trabajo y los colaboradores para el regreso sea más seguro. La planificación de estos deben acomodar los espacios de la mejor manera y, sobre todo, en nuevos requerimientos de densidad. Si algunos ya están regresando, obviamente tienen que tener a espacios separados. Si lo bueno es que ya en el tema de educativo ya están regresando progresivamente, algunos siguen manera híbrida, presencial, virtual, entonces está acomodando. Algunos netamente es presencial, pero obviamente con los debidos espacios correspondientes. Todo esto va a ser progresivamente, pero creo que ya en el modo laboral, en algunas empresas ya lo han adoptado de por sí. ¿Por qué? Porque también ahorran en el tema de alquiler de local, ¿no? Más que todo, le dan más prioridad a la seguridad del trabajador, pero que cumpla con todo lo que está estipulado dentro de sus funciones. Creo que para eso ha cronometrado eh, reuniones esporádicas, puede ser diarias, pueden ser mañana, puede ser tarde, puede ser noche, para ver cómo los avances, para obviamente hacer los seguimientos debidos. Entonces, ese es el primer punto, preparar los espacios de trabajo. Otro punto es netamente apoyar a la gente. Esto es más que todo para que sigan operando. La organización va a requerir que los trabajadores sean más productivos y ante que nada se puedan mantener saludables y sobre todo motivados. Por eso va a ser necesario totalmente que se exploren nuevas estrategias que permitan salvaguardar al personal y apoyar sobre todo su bienestar físico y emocional. Un trabajador sano siempre será un trabajador que esté totalmente enfocado. También deben de considerarse ajustes a la compensación y bonos a empleados que están físicamente en el lugar de trabajo, a los que van de modo presencial, puesto que ellos exponen más. Y sobre todo apoyar a aquellos que continuarán trabajando de manera remota. En pocas palabras, va a ser necesario diseñar un plan que pueda contemplar la operación de una fuerza laboral combinada. Sobre todo, va a ser importante que se revise y se puedan ajustar una estrategia de gestión ante la nueva forma de trabajo. Bueno, ya no lo llamamos como nueva forma porque ya tiene casi ya 2 años ya elaborada. Obviamente, desde un principio a todos nos agarró como un baldazo de agua fría, pero nos hemos ido adaptando ante estas nuevas circunstancias. Otro punto dentro de estos es mejorar el trabajo flexible. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? En esta situación, si hablamos desde un principio, cuando comenzó la pandemia, ahora creo que ya es más gradual, la flexibilidad ya era el objeto del deseo de muchos empleados que venían en este esquema de ventajas como ahorro de tiempo y dinero para los traslados. Hay que tener en cuenta que esto también es beneficioso para los que trabajan en home office. Ahorro en movilidad, ahorro en tiempo, ¿no? Pero esto es un mayor control y bienestar. Pero mientras esto es en parte más beneficioso porque estás trabajando desde tu hogar, pero tienes al lado a tu familia y dentro de esos momentos que ahorras, por ejemplo, 1 hora de ida y 1 hora de vuelta cuando tú vas al trabajo, eso lo puedes aprovechar en realizar diferentes tipos de actividades. Lo que queda es una oportunidad de mejora que desde luego va a deber completarse a la luz de una nueva estrategia de gestión de talento. Son retos que se van a ir atendiendo paulatinamente
y van a ser mucho más ágiles y eficientes. Entre ellos va a estar el de poder garantizar la infraestructura necesaria para trabajar a distancia y sobre todo aplicar las medidas de trabajo flexible de manera justa y de manera consciente. Además, se pueden identificar 5 dimensiones clave que deben ser consideradas en todo intento de la flexibilidad del trabajo. Y estas son las siguientes preguntas que son importantes. ¿Cuándo puede ser llevado a cabo el trabajo? ¿Qué implica el trabajo y la tarea en sí? ¿Dónde se hace el trabajo? ¿Cómo se lleva a cabo el trabajo? ¿Quién lleva a cabo el trabajo? Como tercer punto, tenemos el de potenciar la colaboración digital. Antes del brote de la pandemia, menos de un cuarto de la fuerza laboral trabajaba de manera remota con regularidad. Hoy, cerca de 2/3 de los empleados consideran importante que la cultura de su organización aliente al trabajo flexible. Entonces, ¿qué tan flexible creen que se puedan esas empresas enfrentar este hecho? En el momento de la contingencia, se echó la mano de la infraestructura tecnológica existente. En la actualidad, sabemos que es necesario crear una experiencia de trabajo verdaderamente digital para que el trabajo remoto se haga de manera eficiente y oportuna. La transformación digital, aunque ya en temas de pandemia ya se haya mesurado, ya llegó para quedarse. Hay que tenerlo eso muy en cuenta. En algunos casos, algunas empresas sí están yendo presencialmente, pero ya una forma de elaborar es remotamente. Entonces, es necesario no solamente contar con una infraestructura y la seguridad informática adecuada, sino también que la formación de los colaboradores en competencias digitales y otras temáticas sean importantes, pues en realidad esta es la única manera de poder potenciar la colaboración digital dentro de las organizaciones. Como punto número 4, tenemos reimaginar la experiencia del empleado o del colaborador. En vista de lo que ya se ha vivido, aunque ya se había resaltado su importancia, el tema del EX, que es de la experiencia del empleado, se va colando en las agendas de recursos humanos en todo el mundo. Lo cierto es que no en todas las empresas tienen la suficiente madurez para llevarlo a cabo. De hecho, solamente el 4% de equipos de recursos humanos creen que sus organizaciones proveen una buena experiencia a sus empleados. Reimaginamos esta variable, se ha vuelto como un mus, si es que no quiere contar con el mejor talento. Para ello, ¿qué deben hacer las empresas? Deben estar dispuestas a llevar a cabo un cambio cultural importante, activar un liderazgo resiliente para el trabajo, para cuando se regrese al trabajo presencial. Y así, los que ya están acostumbrados al trabajo remoto puedan mejorar la propuesta de valor hacia los empleados y hacia sus propios nuevos candidatos. El fondo está en esta siguiente pregunta. ¿Qué es lo que las personas desean obtener de un trabajo? ¿Sabe la organización cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y cuál es la fuerza laboral que pueda incluir a quienes trabajan a distancia? ¿O se han podido implementar programas de experiencia del empleado? ¿Hay alguna metodología para saber si estos deben mejorarse Oye, o deben estás refinarse? mirando, negro, siéntate, pe. Disculpen, por favor, con sus audios. ¿No se escucha bien?
¿Alguien me puede decir si alguien me escucha bien? Sí, sí se escucha. Sí, Sí sí, se le ¿Sí se escucha, escucha? profesor. sí, Ah, ok. profesor, sí se le escucha. Entonces, discúlpame, Profesor, Ingo, se le escucha, pero a veces se le entrecorta. ¿se me entrecorta? Yo lo escucho No. bien. Sí, No, hay momentos en que se Bien. De debe ser repente, su internet. El internet quizás de la yo de repente estoy computadora. bien, porque ahorita estoy con todo lo bueno de internet y que hasta con cable. A ver, igual de a poquito me van diciendo, si es que no se me escucha, vamos a ir repitiendo paulatinamente si es que no se ha entendido. A ver, continuamos con estas preguntas. ¿Hay alguna metodología para saber si estos deben mejorarse o deben refinarse punto a punto? ¿Cuál creen ustedes que podría ser el diagnóstico? Ahí es un trabajo muy mesurable desde el punto, desde el área de recursos humanos. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Está de sobra decir que si hay algún aliado en estos procesos, van a ser los datos y la disciplina del design thinking, ya que esto nos va a ayudar a comprender las necesidades, emociones, expectativas, motivaciones, retos e impulsos que se puedan relacionar con los comportamientos de los empleados o colaboradores. Empatía es el nombre de juego. Hay que tener eso bien en cuenta. Como punto número 5, tenemos optimizar los costos y la fuerza laboral. Ahora, esto es una de las medidas que muchas organizaciones han tomado para poder equilibrar los excedentes y déficit del talento a corto plazo. ¿Qué ha dejado esta pandemia? Es más que todo poder compartir talento. Y es que no ha sido fácil para las empresas el congelamiento de las contrataciones, la reducción de ingresos, las brechas entre la demanda y la oferta, la necesidad de nuevos empleos y habilidades, ha habido reducción de personal, y en estas últimas sobresalen las habilidades digitales. Cómo la digitalización ha llegado a nuestro mundo a cambiarnos por completo y poder adaptarnos. ¿Nos ha costado a algunos? Sí, sí nos ha podido costar a algunos. ¿A algunos se le ha hecho más sencillo? Sí, se le ha podido hacer más sencillo. Es momento de adaptarnos. ¿Por qué? Porque hay que ver la parte positiva de todo. Ahora nos podemos organizar de mejor manera, ahorro en costos, tiempo, disfrutar más de los suyos, hacer otras actividades. Entonces, en la nueva forma de trabajar, las dos palabras claves serían preparación y resiliencia. Como punto número 6, tenemos enfocarse en el bienestar de los empleados o los colaboradores. Claramente, el bienestar de los empleados se sostiene sobre 4 pilares: en lo físico, en lo emocional, en lo financiero y en lo social. De lo que se trata en estos tiempos es poder crear una cultura de cuidado para poder asegurar que los colaboradores prosperen en todos los sentidos. Pero cabe un cuestionamiento importante. ¿Cómo proveer a los empleados que trabajen a distancia y a sus familias una experiencia de salud y bienestar que sea de primer nivel? Es por eso que se ha ampliado la mira de los profesionales de recursos humanos. Hoy es necesario identificar las necesidades de todos los colaboradores y hacerles, más que todo, incluido a los presenciales y a los que están remotos, soluciones que les permita construir una cultura de salud integral. Eso es totalmente importante y eso es parte del área de recursos humanos que ha tenido que entrar a la adaptabilidad de estos nuevos campos. La nueva normalidad en los espacios de trabajo. El regreso a una nueva normalidad ya llegó. Poco a poco las actividades que frenaron hace unos meses
han ido regresando paulatinamente y, por supuesto, respetando las medidas de seguridad higiénica impuestas ya por las autoridades para el bienestar de todos los ciudadanos. El proceso de reapertura ha ido de manera escalonada, guiado por un semáforo epidemiológico compuesto de 4 fases y tomando en cuenta la situación particular de cada estado, de cada país, donde cada gobierno tiene la facultad de decidir. El futuro de esta nueva normalidad sigue siendo incierto porque aún permanece latente el riesgo de contagio e incluso de un nuevo brote. A veces se habla de una tercera vuelta, una cuarta, hay que estar atentos. Y esto hace retroceder todas las acciones. Entonces, por eso se van habiendo paulatinamente. Gracias a Dios, acá en nuestro país ya el turismo se reactivó, pero obviamente con todos los temas de seguridad. No obstante, la necesidad de reactivar la economía, que ya se está hollando y ha estado mejorando de a pocos, es inminente e indispensable para nuestro país. Las empresas tienen en sus manos una gran responsabilidad en este retorno, porque no basta con solo decir y seguir estos protocolos desde ya hace unos meses, si en unos momentos no los cumplen. Hay que tener en cuenta que hasta ahorita solamente se ha dejado usar cubrebocas si es que la persona lo desea en lugares abiertos, pero obviamente hay que tener ese cubrebocas en lugares cerrados, con la distancia adecuada, ¿no? Tener ese gel o este alcohol antibacterial y sobre todo, algo que comentaba Ivette dentro de su trabajo, con el tema de lavarse las manos y tener, en pocas palabras, decirle una limpieza constante. Eso ha sido algo que las personas se han ido acostumbrando porque antes no lo hacían. Entonces, esto ha sido ya de manera ya obligatoria y se han estado acostumbrando. Me tengo que lavar las manos, vigilar el costadito, ante cualquier cosa. Entonces, en parte esto ha sido como un bien para nosotros adecuarnos a esta limpieza. Ahora, hay que actuar siempre con cautela, debemos definir planes, estrategias e implementar medidas que puedan beneficiar y resguardar la salud de los colaboradores dentro de las empresas, de acuerdo al giro de negocio al cual estén. Porque al final del día, ellos son el recurso más valioso. ¿Cuáles son el recurso más valioso? Ustedes, los que trabajan home office, los que van día a día a la oficina. Hay que tenerlo esto muy, pero muy en cuenta. Diseñar y planificar un regreso post-COVID seguro es una tarea que requiere un análisis profundo, pero ya se está dando paulatinamente. Y estos son los puntos que deberían tomarse en cuenta para eso. Reorganizar los espacios de trabajo, conservando una distancia que es indispensable. 1.5 metros es lo que se requiere y lo que se debería hacer para reducir cualquier posibilidad de contagio. Vigilar constantemente el personal. Monitorear siempre la salud va a ser parte importante, como seguir tomando las temperaturas, el ingreso y la salida, detectar a tiempo un potencial caso de algún trabajador de su familia. Estas medidas previenen para que se propague el virus. Horarios diferidos. Rotar horarios va a ser de manera presencial, dejar que algunos miembros del equipo sigan trabajando desde casa, mientras que eso lo hacen de manera física, va a ser dependiendo del tipo de trabajo que tenga. Ayuda a evitar las aglomeraciones y respetar las distancias con mayor facilidad dentro de la oficina de trabajo. Extensión del home office. Al mantener ese esquema y a seguir desempeñando las actividades a distancia, las personas estarán más seguras porque no tendrán que trasladarse, por lo tanto, reduce las posibilidades de contraer el virus. Las organizaciones también se benefician de la flexibilidad laboral. Los beneficios de la flexibilidad laboral no solo alcanzan a los colaboradores de la empresa, sino también a la empresa. Entonces, se ha comprobado
que las organizaciones obtienen una reducción significativa de los costos cuando hay más personas trabajando de manera remota, gracias a un ahorro en los gastos de operación. Al ofrecer flexibilidad laboral, la compañía ubica como un empleador de referencia con los que aumenta su capacidad de reclutar colaboradores talentosos y de poder retenerlos. Se incrementa la productividad. Al no tener que desplazarse, el empleado comienza su jornada antes y termina después. Los empleados trabajan con menor estrés y por lo tanto la fuerza laboral es más sana. Puede disminuir el costo de la nómina, pues muchos colaboradores están dispuestos a reducir su salario o de tener un aumento a cambio de un trabajo flexible. Se avanza en la paridad de género y en la diversidad. Acá también tenemos los retos de poder trabajar a modo flexible. Entonces se dice que más allá de la retinencia de algunos líderes hacia el trabajo remoto, es una resistencia fuerte aún, más que todo por temas de confianza, la flexibilidad laboral enfrenta algunos retos que es conveniente poder atender. Aplicar medidas de trabajo flexible de manera justa y consistente. Poder definir qué trabajos pueden hacerse de manera remota ahora y en el futuro, y cuáles ya deben de realizarse en instalaciones de la compañía. Es un punto totalmente importante. Definirlos, identificarlos. Desmontar el mito de que quienes trabajan de manera remota son menos productivos. ¿Cómo? Estableciendo reuniones frecuentes para revisar los objetivos específicos y los resultados que se esperan de cada colaborador. Atender el bienestar de quienes desempeñan un trabajo flexible. Por un lado, poder desechar la noción poco saludable de que es necesario estar always on, o sea, siempre conectado. Y por otro lado, cuidar que el empleado no desarrolle la sensación de exclusión social. Considerar el impacto que tendrá la implementación del esquema de trabajo flexible para el flujo del trabajo y los colaboradores se queden a laborar en las instalaciones de la compañía. Asegurar a quienes pidan trabajar de manera flexible que en el futuro no tendrán un impacto negativo en su carrera. En términos de promociones y sucesión, su desempeño se medirá de igual manera que en los empleados que trabajan físicamente en la empresa. Y también poder garantizar la infraestructura tecnológica y la seguridad informática de la empresa se extiendan a los trabajadores remotos. Acerca de la nueva normalidad, el 60% de las empresas ya están apostando por estos modelos flexibles de trabajo. La pandemia, en este punto, aceleró ya la implementación de nuevas modalidades de trabajo. La mayoría va a extender el home office e introducirá jornadas escalonadas. Entre otros, el desafío va a estar generando en torno a cómo va yendo la pandemia. Entonces, esta nueva normalidad traerá más flexibilidad en la dinámica laboral. Más de la mitad de las empresas apostará por los modelos como home office, horarios escalonados, trabajos por objetivos y días de descanso elegidos por el trabajador. No todo el mundo se va a ir a trabajar desde su casa, pero una gran proporción de los colaboradores hará lo propio. De las empresas que está considerando poder transitar a nuevos modelos de trabajo en la reapertura de sus actividades económicas tras la jornada de sana distancia, el 39% analiza los mecanismos que implementará, mientras que un 16% ya se encuentra con esquemas flexibles establecidos. Esta pandemia
aceleró el proceso de flexibilización que se venían experimentando algunas empresas, pues el confinamiento colocó el home office como la única modalidad de trabajo para continuar con las operaciones, sin exponer a los colaboradores que en este contexto no estaban listas para poder adaptarse a esas nuevas dinámicas. En este sentido, regresar a la vieja normalidad es complicado por dos razones. La primera, porque no es posible debido a las disposiciones oficiales. Y la segunda, las empresas han comenzado a cuestionar si vale la pena invertir más en infraestructura inmobiliario. Esto es más que todo para las empresas que tienen locales alquilados. Según una encuesta, nos comentan que solamente el 11% de los centros de trabajo harán obligatorio el retorno al trabajo presencial, puesto que las funciones de sus empleados no pueden hacerse de vía remota, sea en caso de algunos que sean parte operacional, ¿no? Sobre todo en industrias de maquillaje, las agroindustriales, empresas que no tienen mucha opción más que todo. Y acá tiene diferentes puntos. Tenemos el ganar-ganar. La mayoría de las empresas facilita el trabajo desde casa. Al menos el 71% de ellas permitirá por un lapso específico de tiempo, mientras que un 27% implementará el teletrabajo de forma indefinida. La flexibilidad es un ganar-ganar, porque si bien la empresa tiene ahorros al tener más trabajadores trabajando desde casa, los colaboradores pueden tener un mayor balance entre la vida laboral y en lo personal. A través de un proceso de escucha activa, que hoy, estando a distancia con plataformas de escucha digital, se pueden utilizar, más que todo es plantear la situación en donde las dos gentes ganen. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber una disposición de parte del individuo a de aceptar y el otro tiene que haber parte de una flexibilidad para darle a escoger a la persona. Hay un balance de vida-trabajo que no será la única ganancia que tendrán los trabajadores con esquemas más flexibles como el home office. La implementación de estos modelos deberán acompañarse para una evolución de los trabajos más beneficiosos a través de la creatividad, y se van a ir viendo que las empresas van a preguntar cómo migró para que el empleado se sienta que gana, pero también la empresa tenga esos beneficios. Y obviamente a través de la escucha y la comunicación de poder negociar una manera más amigable del win-to-win, el ganar-ganar. También tenemos las medidas para el retorno. Hasta el momento, las medidas de distanciamiento, sean las sanitarias, el diseño del regreso gradual de los recursos que más se han podido implementar en los centros de trabajo para prepararse al regreso de la nueva normalidad. Sin embargo, hay un 13% que no piensa retornar a las actividades hasta que la curva del COVID se aplane. Otras acciones que llevan a cabo las empresas de cara al retorno son el fortalecimiento a la promoción de la salud, capacitación, adquisición de equipo de protección, mejoramiento de medidas administrativas y de ingeniería. La estructura de la organización también cambiará en la nueva normalidad. Quiere decir que hay un 72% de las empresas se encuentra en un análisis profundo para poder modificar la estructura organizacional, y un 81% considera que en los siguientes meses está la reestructuración de la organización, ya sea por reducción de costos o reacomodo de algunas funciones. 5 nuevas formas de trabajo flexible. La era del escritorio permanentemente llegó a su fin. ¿Qué creen ustedes?
algunos los que están trabajando en home office o los que están trabajando en una oficina todavía, creen que la era del escritorio permanentemente llegó a su fin, los leo por el chat. Anari pone que no. ¿Alguien más? No. No. Todavía aún no. Es probable. En mi caso no, porque hago trabajo mixto. ¿Está bien? No. Los trabajos administrativos se pueden hacer desde casa. No. Hay varios no, hay varios no sé, hay varios puede ser. En algunas empresas sí ya lo están adoptando. No son muchas, pero sí. Ya han hecho fin a ese trabajo de escritorio y netamente lo hacemos. Bueno, soy uno de ellos que trabaja desde casa ya desde el 2020, así que en algunos casos sí. Siempre hay documentación que se necesita, no necesariamente, solo el cambio se adapta a las nuevas alternativas de trabajo. Correcto. Es dependiendo del trabajo. Correcto, excelente. En mi grupo de trabajo, habemos unos que ya hemos empezado en lo presencial y otros sí es de casa. Por eso, ya en algunos casos ya se empezó con esta metodología del trabajo en casa. Entonces, ok, ahí vamos. Al parecer, es entre sí y no. En el 2021 sí hubo una gran parte que ya se han estado incorporando al tema presencial. Algunos sí se han quedado en home office. Hay empresas grandes que sí prefieren mantener a sus trabajadores de casa y, como comentaba anteriormente, mediante reuniones esporádicas para ir viendo los avances de los objetivos. La flexibilidad laboral ya no se percibe como un mal necesario para salvaguardar la salud. Ahora cada vez más empresas la ven como la base para desarrollar un modelo de trabajo inteligente, acorde a las demandas de los trabajadores y a la era de la información. Si bien estas nuevas formas de trabajo no son de reciente creación, varias se habían implementado ya décadas atrás. Su expansión sí es un fenómeno reciente. Por ello, veremos en qué consisten y cuáles serán las principales ventajas de estas. ¿Cómo están trabajando las empresas? Hasta aproximadamente el mes de julio del 2021, así aproximadamente, casi la mitad de las compañías ya labora mediante esquemas flexibles de antaño. Según el termómetro laboral, está de esta manera. 51% aún trabajan presencialmente, 35% la baja en esquemas híbridos y el 17%, que de a poco puede ir aumentando, trabaja desde casa, el popular home office. Al ser más ágiles que las grandes, disculpen por favor con sus audios, al ser más ágiles que las grandes empresas, posiblemente un mayor número de pymes decidan incorporar formatos flexibles en los próximos meses, según la bolsa de trabajo. Entonces, van a querer, este porcentaje posiblemente pueda cambiar, que el 69% prefiere un esquema híbrido, alguna vez ir a la oficina y alguna vez desde casa. El 21% prefiere home office a tiempo completo y el 10% quiere volver a las oficinas. Entre los efectos de la pandemia y el plano laboral, se destaca el hecho de que el trabajo dejó de verse como un lugar a donde ir, para convertirse más que todo en una actividad con un propósito. Tanto es así que el presencialismo ya no será la modalidad laboral por defecto, como destaca en expansión. Nuevas formas de trabajo. Ahora bien, hay modelos alternativos al presencialismo que son tan variables como distintas en algunas empresas. Se exponen aquí los principales, que es lo que voy a comentar en estos momentos. Tiempo de calidad. En esta modalidad laboral,
El patrón no establece los horarios de trabajo ni lugares para su realización. El trabajador o el colaborador, más que todo, cuenta con una serie de objetivos para cumplir en un tiempo establecido. A diferencia del outsourcing o de la colaboración freelance, en el esquema de tiempo de calidad sí existe un contrato de trabajo con el empleador. Un ejemplo es la compañía texana Ryan LLC, en la que los trabajadores pueden acogerse al programa My Ryan para trabajar en un formato libre, sin un horario obligatorio ni oficina fija. Como resultado, esta firma se encuentra en la lista del Great Place to Work desde 2016. Imagínense. Como explica uno de los gerentes, Thompson, este esquema implica pasar de una mentalidad de mando y control a un estilo de liderazgo que capacite a las personas, brindándoles retroalimentación a distancia y que puedan confiar en que sabrán organizar su trabajo. Sin embargo, el esquema de tiempo de calidad no es aplicable a todos los puestos de trabajo. Tenemos también el trabajo remoto con horario. Esta modalidad corresponde al home office con horario laboral y las mismas responsabilidades que los trabajadores asumían al acudir a la oficina. Modelo remoto plus. El esquema plus se requiere a una forma de organizar mensualmente el trabajo, en donde los empleados acuden una semana a la oficina seguida de 3 semanas de trabajo remoto. Para algunos expertos en recursos humanos, el modelo remoto plus combina lo mejor de los dos mundos, la independencia del teletrabajo con la interacción personal que tanto fortalece las dinámicas grupales como las de trabajo en equipo. Tenemos el modelo de trabajo híbrido. En este punto es de manera similar al remoto plus. El modelo laboral híbrido consiste más que todo en poder combinar la asistencia a la oficina con el trabajo a distancia. Acá hay un ejemplo que es más que todo el esquema de trabajo 4x10. Es en que los trabajadores asisten al trabajo 4 días, seguido de 10 días de teletrabajo. El modelo 4x10 presenta características peculiares, y estas son las siguientes. Esto proviene desde Israel. Se descubrió que transcurren 3 días entre el contagio del COVID y el momento en que la persona sea contagiosa y desarrolle síntomas. Entonces, en ese lapso, la persona puede acudir a la oficina sin constituir un riesgo alguno. Eso desde Israel vino, imagínense. Una desventaja de trabajo híbrido es que no funciona para quienes desean una rutina de trabajo establecida, así como para aquellos que por diversos motivos no pueden continuar trabajando desde casa. Otros esquemas de flexibilidad laboral. Acá existen múltiples medidas de flexibilidad laboral y los que les voy a nombrar son los que están en el cuadro en mención. Tenemos el de flexibilidad, es donde los trabajos hacen su trabajo presencial y pueden tomarse días flexibles en cualquier momento del año. Cultura de equipos, se ponen de acuerdo sobre sus calendarios de trabajo. Licencia por enfermedad no prescrita, es más que todo cuentan con una cantidad de días de licencia por enfermedad no prescrita. El flex time es el trabajo que no se ajusta a un horario fijo. O el trabajo compartido. 2 personas laboran a tiempo parcial para cubrir dichas funciones de un mismo puesto de trabajo. ¿Cómo podemos adaptarnos a la nueva normalidad? Hay millones de personas que se puedan enfrentar a los cambios que sean provocados por la pandemia o por el distanciamiento social. Entonces, con la mayor parte del país acercándose a estar en casa, en algunos casos,
hemos visto que nos estamos adaptando a esos tiempos. Padres que ayudan a sus hijos con la escuela desde casa, familias o compañeros de habitación que se aíslan repentinamente en habitaciones pequeñas, o que se ponen una mascarilla al salir a casa y que limpian las compras después de salir expresamente de la tienda. ¿Se acuerdan en el año 2020 y 2021 cuando pasaba esto? Entonces hay que cuidarse. Aunque ese tema de la pandemia haya bajado mesurablemente, no volvamos a estos brotes. Hagámoslos mesuradamente estos cambios para ir paulatinamente y que todo esto vaya hacia mejor. El mundo está enfrentando una pandemia. Aún no acaba. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en muchos lugares las personas están realizando confinamientos, cierres, distanciamiento social y similar. Algunos sí se cuidan. Algunos ya están siendo más liberados, algunos necesitan el tapaboca. Entonces, igual hay que hacerlo mesuradamente. No hagamos que vuelva a haber un nuevo brote. Cuidémonos mucho. Mira cuántas personas hemos dejado en estos 2 años que han pasado. Una cosa buena es poder tomarse un descanso. Es aceptar que es una realidad nueva y que debe presentarse en un nivel de expectativas diferentes. Hay que equilibrarnos mucho, pues a veces existe mucho tema de frustración que no nos deja avanzar. Por eso, tómense un descanso mesurable en su día a día para poder avanzar. Y porque si ustedes lo hacen de manera que esté dentro de sus cumplimientos de su trabajo, le va a ir muy bien sin estresarse tanto. Ser amable y practique la aceptación. Eso también es muy importante. Si se encuentra en lugares reducidos, hay que establecer protocolos de cortesía. Cuando se trata, por ejemplo, de una pareja o una persona en especial, ¿no? Para poder, más que todo, no sentirse agobiado con todo lo que pasa. Siempre hay que ser considerado, educado, comprensivo, adaptable con todo lo que está pasando. Siempre hay que agradecer, porque a veces no sabemos qué es lo que está pasando dentro de nuestro mundo, de nuestro propio mundo y nuestro mundo de nuestras personas que son cercanas a nosotros. Seamos realistas ante estos nuevos cambios. Veamos la vida como un cuento. Si miramos la vida como una serie de capítulos, imagínense todo lo que hemos pasado desde el comienzo de la pandemia hasta ahora. Tenemos que adaptarnos a estos nuevos cambios y tener como una historia hacia más adelante de cómo hemos pasado esto. Y así de una manera poder afrontar los nuevos capítulos de una manera mucho más amplia y ver mayores posibilidades de poder adaptarnos. Por eso esto va a quedar hacia más adelante para nuestros hijos más pequeñitos, nuestros nietos, contarles todo lo que hemos vivido y cómo deben cuidarse ante esta nueva adaptabilidad. El capítulo, más que todo, va a depender de ustedes mismos. Ustedes mismos son los protagonistas de su propio guión. Ahora, me gustaría algunos voluntarios para poder conversar acerca de este caso práctico, que es más que todo para conversar y debatir en el momento. ¿Alguien que quiera trabajar? ¿Hacer un caso práctico? Yo creo que, Ivette, tú que estás ahí, que tú tienes el trabajo remoto, ¿nos podías ayudar con este caso? Yo, Ivette, profesor, sino Juana, que ¿cómo no estás? tengo, sí, buenas noches, no tengo la manito acá. No, no te preocupes, estás con el celular seguro. A ver. No, estoy en la máquina. En el Ah, celular ok, sí ok. tengo. Ah, ya, Sí. perfecto, Juana. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A ver, Buenas noches. Ya. cuéntanos si han tenido desde tu propia experiencia, cómo se encuentra la flexibilidad laboral y si han habido cambios desde el 2020 hasta ahora. Bueno,
La pandemia cuando nos agarró, yo justo recién había entrado a esta empresa, que es una empresa que da un servicio de alimentación y tenemos el servicio de alimentación en lo que son los hospitales de salud, acá en Trujillo. Entonces, es un trabajo personal administrativo poco, ¿no? Pero personal operativo el 90%, ¿no? Porque es gente que trabaja directamente en los hospitales o en la atención de pacientes y del personal, pues, ¿no? Entonces, los primeros 15 días que nos dieron, ¿no? Bueno, todos los administrativos se fueron a su casa, pues, ¿no? Por este tema, ¿no? Los primeros 15 días que dijo, 15 días primero. Pero de ahí tuvimos que regresar, ¿no? Y de verdad que con el temor del contagio, porque quieras o no, nosotros teníamos contacto con las auxiliares, que son las que tienen en los hospitales, y llegaban a la oficina, a la planta que era, ¿no? Entonces, de todas maneras, estábamos en un ambiente que, bueno, primero estábamos en el primer piso. Cuando se empezaron a dar los casos, los administrativos nos subimos al segundo piso porque había espacio, ¿no? Entonces, para tratar de protegernos, pues, ¿no? Porque de todas maneras nos hacían ir. Es una microempresa y como les he dicho ya en los anteriores cursos, o sea, tiene que cambiar el chip de la persona que manda, ¿no? Y bueno, las personas que ahí mandan, pues dicen, no, te tengo que ver qué es lo que haces, ¿no? Aunque yo les he demostrado porque a mí también me dio COVID, me contagié, justamente ahí, les he demostrado que, bueno, yo desde mi casa igual podía hacer mi trabajo, porque como yo hago un trabajo administrativo netamente, soy contador público, entonces yo podía con mi máquina irme a cualquier lado y desde ahí lo podía hacer, ¿no? Lo que no era pues en el caso de las operativas, ¿no? Y en el caso de los operativos sí era bien difícil, porque si uno caía, encontrar a alguien que pueda reemplazar a esa persona con el temor, peor, para ir al hospital era bien difícil. Pero a raíz de esto, o sea, lo que a veces hago yo es hacer home office, ¿no? Porque a veces yo, bueno, ya después de que me contagié y y cómo se llama, pero lo malo del home office es que te llaman a cualquier hora. Al menos a mí me tienen desde las 7 de la mañana, si es posible, ya me están llamando a decirme que necesito esto, por favor. A veces yo estoy ocupada porque todavía a esa hora no ingreso, estoy haciendo mis cosas de casa y mi esposo mismo me dice, no, pero tú les permites pues que te llamen a esta hora. Y necesito esto, por favor, ayúdame en esta situación, o necesito que me haga este trámite. Entonces yo tengo que estar, bueno, respondiendo el teléfono, ¿no? Muchas veces, y muchas veces hasta más tarde, pues, ¿no? También fuera del horario. Esa es una de las desventajas, sí, esa es una de las desventajas realmente de esto, ¿no? Porque yo realmente trabajo más tranquila desde acá, ¿no? Yo pienso que si yo hubiera estado haciendo un home office no me hubiera contagiado. Felizmente que no fue lo mío no fue muy grave, ¿no? Porque era un asintomático, o sea, yo no tenía síntomas. Entonces, pero ¿qué tal si hubiera pasado a mayores? Bueno, lo que sí pasó a mayores fue acá en mi casa, pues a mi papá, porque a él sí se contagió y se murió, pues, ¿no? Pero no sabría decir si lo contagié yo o lo contagió mi hermano, porque caímos iguales. Entonces, pero a mi papi sí, pues se lo llevó, ¿no? Lamentablemente se lo llevó esta enfermedad, ¿no? Bueno. Pero hay que cambiar, ¿no? Porque yo pienso que, o sea, habemos personas que sí somos responsables y que yo sí, o sea, yo me pongo un horario, ¿no? Cuando estoy en casa ya voy a trabajar, les digo a todos aquí en mi casa, porque mis hijos me dicen, ¿no vas a trabajar, no, mamá? No, sí voy a trabajar, pero voy a trabajar desde la casa. Y yo misma pongo mi horario, ¿no? Voy a empezar a esta hora y estoy cumpliendo mi horario, estoy haciendo lo que tengo que hacer, pues, en ese horario, ¿no? El trabajo que tengo que realizar. Esa es un poco mi experiencia. Así es. Tú ahorita estás trabajando de modo virtual, ¿cierto? No, voy todos los días. Bueno, ahorita ya se ha flexibilizado bastante, ¿no? Ya, felizmente ya no hay muchos casos, acá tampoco.
Pero lo que sí, los sábados, por ejemplo, que antes iba, yo ya no voy, ¿no? Los sábados sí hago mi trabajo desde acá. eh, y por decir, si hay algún día que necesito hacer un trabajo especial que necesita mucha concentración, mejor me vengo acá, porque si no, ya no me dejan. Ya me tienen que subir, que baja, que hoy no, no. Entonces le digo, yo misma le digo a la sugerente, y le digo, ¿sabes qué? Mañana voy a trabajar desde casa y tengo que hacer esto. Por ejemplo, tengo que presentar la planilla, ¿no? Entonces le digo, lo siento, pero yo mañana me desconecto de todo el mundo porque si no, no me dejan terminar, ¿no? Y tenemos casi 100 trabajadores, o sea, es un trabajo bien, bien arduo, pues, ¿no? Porque son 100 personas a las que hay que ver si faltaron, si no faltaron, si se enfermaron, si no se enfermaron y todo ese tema de lo que es planilla, pues, ¿no? Así es. ¿Cómo crees tú prepararnos para esta nueva forma de trabajar? ¿Tú crees que está bien el trabajar en home office, para dar los mismos resultados que trabajar en oficina? Yo creo que sí, ¿no? O sea, los controles se pueden establecer, como ya se ha dicho, ¿no? Como lo has dicho más antes, ¿no? O sea, se puede trabajar en base a metas o en base a tareas, ¿no? Que uno tiene que realizar y de lo que es responsable, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como digo, ¿no? A veces cuando yo necesito tranquilidad para hacer la planilla, yo le digo, no, yo mañana no vengo, voy a trabajar desde casa y yo misma pongo mi horario, ¿no? Acá en casa comienzo y termino, ¿no? Y yo pienso que sí, o sea, es ya, eso, esto nos ha agarrado a todos, bueno, al menos más, no preparados, ¿no? Pero en otros sitios ya tenían todas estas cosas, ¿no? Es más, ya existían y acá creo que pocos eran los que usaban Zoom y todas esas cosas, ¿no? Exacto. Pero Recién hemos nos hemos tenido que adaptado. adaptarnos, sí, adaptarnos al Zoom, al no sé qué Teams y, no sé, y al Meet, ¿no? Que Ajá. yo, por ejemplo, ni sabía, pero bueno, felizmente sí, yo me he adaptado y lo he hecho, ¿no? Y mi respeto también para los chicos, ¿no? Del colegio, porque ellos también tuvieron que adaptarse, ¿no? O sea, que hacer, vivir esa nueva realidad, ¿no? Que también me imagino a los papás pobrecitos, los que tienen hijos chicos, porque yo no sé cómo hubiera hecho. Los míos ya están grandes, felizmente, y Yo ellos lo he solitos vivido. se conectaban, ¿no? Pero imagínate un niño de jardín, oh, no, Dios mío, no Yo hubiera lo he podido. vivido. Yo lo he vivido con dos. Con no te digo todo. Con dos lo he vivido. Pero se han adaptado de la mejor manera y ahora que están ellos todavía están en nido, en la presencialidad lo están disfrutando porque necesitaban moverse, ¿no? Que eso es lo que les Claro, faltaba. Pero es parte de, ¿no? O sea, no solamente nosotros o a veces las personas que son un poco mayores les ha costado, pero se han adaptado, sino también los niños, los de colegio, ¿no? También se han adaptado. O sí, sea, es una adaptabilidad para todos, pero sí, obvio. No sé si no sé, eso va para ti, va para todos, no sé si han visto los dibujos, los supersónicos, ¿no? Todo lo que hacían ellos, recién a nosotros hemos llegado. Y ese dibujo se creó en los años 70, imagínense. ¿No? Todo el así tema es. del futuro. Toda la parte del futuro llegó hacia nosotros en el 2022. Increíblemente. Miren lo que ellos hacían y recién nosotros lo estamos haciendo. Parece curioso y chistoso, pero mírenos ahora cómo estamos. Y eso es lo bonito de la parte digital, ¿no? Que nos estamos adaptando bastante y que en sí o no nos va a ayudar mucho. Entonces, es tema de adaptarnos y dar siempre lo mejor de nosotros. Buenísimo, Ahora, muchísimo. hasta ahora estudiando, pues, ¿no? Porque yo qué hubiera pensado en la vida estudiar así, o sea, ¿no? Igual, ¿no? Y yo ahora te, lo hacemos, ¿no? yo te comento algo, yo en febrero terminé una maestría y ahorita estoy terminando otra maestría que termina en diciembre, lo estoy llevando en modo virtual. Es adaptarse nada más, es adaptarse, estar atento, hacer tus apuntes como si estuvieras en tu clase y es creo que más que todo con la parte virtual, ella depende de cada uno si que quiere graduarse o no, ¿no? Mostrar sus trabajos, hacerlo, meterse en el tema, ¿no? Cuando habla el profesor, hay algunas, y eso sí, es algo que yo lo hago, eso lo he aprendido de otros profesores, lo que yo hago es lo siguiente, los profesores lo que hacen es hablar, no ponen todo en las diapositivas, hablan mucho del tema y lo bueno es tomar apuntes para hacer las resoluciones de los cuestionarios. Ahí les estoy dejando el tip. Yo hablo mucho y dentro de lo que hablo está algunas respuestas de los cuestionarios que se dejan. Tip número 1 de la semana y comenzando la clase. Buenísimo, gracias por compartirnos esta bonita experiencia. Hay que tener en cuenta que todos somos un mundo y esta parte de la experiencia laboral que hemos vivido, lo vivimos cada uno. Es por eso que quise englobar este pequeño caso práctico desde la perspectiva de cada uno. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Sheila nos pone, sí, fue horrible vivir, ser madre de dos niñas y una de inicial
y una de primaria, aparte de ser interna y practicante de bachillerato. Sheila, bienvenida a mi mundo. Yo tengo un niño de 4 años y un niño de 5 años a punto de entrar a la primaria y el año pasado los tuve en la parte virtual dividiéndome con los dos. Así estaba. Bueno, uno comenzaba una hora y el otro con la hora. No paraba y recién después de las 11:30 empezaba a laborar. Entonces, ¿es costoso? Sí, pero es tema de adaptarnos. Gracias a Dios que, bueno, en la parte de niños ya se adaptó el tema de la presencialidad y uno ya respira, ¿no? Es poco a poco, paulatinamente. Todos hemos vivido esta experiencia y es tema de adaptarnos. Es, como dicen, ¿no? A veces escuchar esas melodías que nos calman y decir que sí podemos, empoderarnos nosotros mismos, porque estamos en una época de cambios. Y estos cambios hay que tomarlos como algo positivo. Muchísimas gracias por compartirnos esto, Sheila. ¿Alguien que quisiera compartir una cosa más? Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Bueno, yo quería comentar un poco mi experiencia. De repente es un poco más, difiere bastante de mi compañera anterior. En lo particular, yo también he tenido la oportunidad de poder realizar trabajo remoto y bueno, ahí yo me he dado cuenta de una gran debilidad, ¿no? Ya que generalmente siempre me he considerado como una persona que se adapta a los cambios. Pero me he dado cuenta que no, porque bueno, yo tengo un pequeño de 6 años y se me complica demasiado ver el tema de, bueno, ¿no? En ese tiempo sus clases, mi trabajo, las reuniones, las llamadas y todo ello. En lo particular, luego cuando ya dieron la opción de hacer el trabajo híbrido, eh, siento que ha sido, es una debilidad mía, ¿no? Porque de hecho debería adaptarme a los cambios, pero no he podido. O sea, es algo que sí quiero trabajar porque yo siento que, o tengo la idea que quizás soy más eficiente estando en el mismo, en mi trabajo, ¿no? Porque realmente a mí el trabajo remoto no me ha funcionado. Lo he intentado 2 veces porque después, bueno, estuve yendo presencial, luego nuevamente solicité para poder hacer trabajo remoto y definitivamente me di cuenta que no podía. Entonces, no sé si es que quizás estoy en desventaja ahora, ¿no? Con las personas que sí tienen esa facilidad de poder realizar el trabajo remoto y ser tan igual de efectivos que estar en la misma empresa, ¿no? No sé, de Yo, repente, bajo su opinión, qué me podría recomendar? O si es que está bien, si es parte de un proceso, no lo sé. yo te voy a hacer una pregunta, Paola. ¿Cómo te va en las clases virtuales? En las clases virtuales me va bien. O sea, de hecho, justamente estoy comenzando una maestría o sea, en esos momentos sí, porque me encierro en mi cuarto y bueno, son un par de horas, ¿no? Bueno, y la maestría sábados y domingos, que mi pequeño no está en casa. Entonces, con temas de estudios, normal, pero con temas de trabajo, o igual, ¿no? De repente priorizo un poco más o priorizaba un poco más el tema familiar que el tema laboral, ¿no? Obviamente porque estaba muchísimo más atenta a mi pequeño que a mi trabajo. Ujú. Mira, yo soy coach, pero en estos casos yo no podría recomendarte, pero me voy a salir de mi faceta de coach, porque normalmente yo hago preguntas y te hago la respuesta, pero yo te recomendaría algo en estos momentos. Más bien, discúlpenme en tema de coaching, en que estoy faltando mi código de ética, porque esto es una parte de docencia. Lo que tú deberías hacer es, ¿por qué no te adaptas la parte, si que te va muy bien en lo que estás llevando en la parte educacional, irlo llevando paulatinamente en la parte laboral? Creo que lo que te falta a ti es un poco de administrar y organizar mejor tus tiempos. Y creo que si lo vas haciendo paulatinamente, sin decirte, hazlo ya, porque no es el tema de hacerlo ya, porque si lo hacemos de porrazo, podemos estar en el tema de que podemos cometer errores. Pero paulatinamente, organizándonos, no, que no se te mete esa creencia de que no me va a salir esto bien, no me va a salir esto bien, no me va a salir esto bien. Vamos a desmontar esa creencia desde a poco, vamos a olvidarnos de a poco, y vamos a empoderarla. Que sí puedes, voy a hacerlo de a pocos, voy a ver cómo me armo aquí, cómo me armo acá, cómo me armo allá. La decisión
solamente está en ti. Es de a pocos. No, no te metas a esa creencia de que no puedo. Querer es poder. Y si tú quieres, tú puedes. Ese es lo único que te podría aconsejar Gracias, ahorita. profe. No, Gracias. no hay de qué. Lo No hay de tomaré en qué. cuenta. Perfecto, buenísimo. Bueno, acá leo otro mensaje, Sheila, gracias por la ponencia. Bonito revivir el crecimiento personal. Sí, creo que todos hemos crecido mucho en estos 2 años de pandemia. Sigamos creciendo, adaptémonos a esto, porque de una u otra manera nos va a apoyar. Vamos a tener, como decía una de las partes de la clase, ¿no? Va a ser una historia, y ustedes van a ser el protagonista de esta historia. Lo que ustedes le puedan contar a sus hijos y a sus nietos más adelante cuando crezcan. Depende de ustedes escribirla de la mejor manera. Muchísimas gracias. Nuevamente les voy a pedir la disculpa el caso por a veces la conexión al principio me falló. Pero muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de la clase. Cualquier cosa, acá están mis datos, ¿no? Si quieren ampliar un poquito más del tema, me pueden escribir a mi correo, me escriben a mi WhatsApp, me pueden seguir en mis redes, ¿no? Porque siempre pongo mensajes motivadores de temas de coaching para su día a día. Y ante cualquier cosa, estoy para servirles. Que tengan un bonito comienzo de semana y nos estamos viendo el día jueves. Muchísimas gracias. Bueno, profesor, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a usted, profesor. Buenas noches. No, gracias a Gracias, ustedes. profesor. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias, noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.